Amables televidentes, y de inmediato iniciamos con nuestro segmento de entrevistas. Como ya lo referíamos al inicio de este informativo, culminó el primer receso legislativo de este año. Los asambleístas han retomado actividades, lo hicieron durante esta jornada, durante la continuación de la sesión número 316 del Pleno de la Asamblea Nacional. Y en lo posterior restará definir lo que será la agenda legislativa con los temas que se tratarían durante los próximos meses. Para ampliar este tema nos acompaña ya la asambleísta Alexandra Ocles, asambleísta por el movimiento Alianza País y también integrante del bloque coordinadora de este bloque legislativo. Bienvenida a la televisión legislativa asambleísta. Gracias, Belkis, un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. ¿Cómo se definirían finalmente los temas que serían tramitados en este año de acuerdo al orden de prioridades, por así decirlo? Bueno, cada una de las comisiones y sobre todo los presidentes de la comisión han desarrollado una matriz a través de la cual exponen cuáles son los temas que están en la agenda de cada una de las comisiones y que harían parte entonces de este documento general que sería la agenda legislativa. Efectivamente nosotros tenemos que hacer todavía una revisión ya del documento completo, se lo ha sistematizado. En el transcurso de la próxima semana, creo que el día martes, específicamente miércoles, estaríamos ya trabajando como bloque todo lo que constituye agenda legislativa. Agenda que contemplaría aquellos temas que quedaron pendientes el año anterior para lo que fue la agenda legislativa 2014. Sí, diríamos hasta el periodo anterior, ¿no es cierto? Esos son los temas que quedaron pendientes en cada una de las comisiones. Ahí están, a ver, por decir algunas, la del ordenamiento territorial y uso del suelo, que está en la Comisión de Gobiernos Autónomos, está también la ley de Galápagos en la misma comisión, está el Código de Salud, está el Código Ambiental, el Código de Procesos, que bueno, ya lo discutimos la próxima semana. Esos temas está, por ejemplo, la reforma a la ley de la función legislativa, la de la Defensoría del Pueblo, es decir, hay varios que estuvimos trabajando hasta antes de iniciar el receso y hay que continuar. De todas formas, parte de esta agenda será poder priorizar aquellas leyes que son como las más urgentes y que necesitamos impulsar, como es, por ejemplo, la ley de tierras, ¿no? Que ya hemos visto, se ha hecho la convocatoria oficial para el periodo de inscripciones para la consulta prelegislativa. Así es, estamos ya desde hoy, arrancaba el periodo de inscripción de las organizaciones para que puedan registrarse y poder participar en el proceso de la consulta. Usted citaba, entre otros, el Código de Salud. Este es un proyecto que finalmente lo podríamos ver ya en discusión en el Pleno de la Asamblea de este año, tomando en cuenta que es un código que se ha venido construyendo con aportes desde diversos sectores desde años atrás, desde tiempo atrás. Así es un código bastante complejo. Diría yo que el tema de salud además pasa por ordenar la casa, es decir, ordenar todo lo que constituye el sistema de salud y sin duda tiene un sinnúmero de aspectos importantes dentro de la normativa. Por tanto, yo aspiro a que efectivamente podamos arrancar ya el tratamiento de la misma y ojalá en el segundo semestre de este año podamos entrar ya al primer debate del Código de Salud tan necesario y urgente. Complejo de alguna manera porque se busca que sea lo más integral posible. Sin duda, creo que ya que tenemos la oportunidad de revisar todo lo que es la ley de salud, trabajarla en un código nos permite tener una mirada mucho más integral, ¿no es cierto?, de lo que constituye el sistema de salud, que además en los últimos años con la inversión que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana sobre este tema ha transformado significativamente un derecho que en el ejercicio y en su aplicación tenía una serie de dificultades y finalmente lo que veíamos era una vulneración constante de ese derecho de parte del Estado. Cuando hay una recuperación y cuando hay además una inversión significativa como la que ha hecho este gobierno frente al tema de salud o de educación, vemos cómo entonces es importante actualizar también esa normativa y ordenarla de acuerdo a la realidad. Como próximo de debate también tenemos el Código Orgánico General de Procesos, que de alguna manera vendría a complementar lo que en su momento fue también el Código Integral Penal, que ahora está en plena vigencia. Así es, el Código de Procesos está listo, es un documento bastante técnico, diría yo, de experticia netamente de los abogados, pero sin duda la Comisión de Justicia y de Reforma del Estado ha hecho un trabajo bastante interesante en torno a generar una serie de cambios fundamentales para
mejorar la aplicación de la justicia y sobre todo para, de alguna manera, desde los operadores de justicia, poder garantizar ese derecho. Entiendo que en el transcurso de la próxima semana, entre martes y jueves, posiblemente hagamos el tratamiento del código porque es también bastante amplio. En reiteradas ocasiones se ha manifestado que este 2015 constituye un año económicamente difícil. En este sentido, ¿se prevé de alguna manera que ingrese algún proyecto de ley en materia económica, como lo fue ya a inicios de este año o en los últimos meses también del año anterior? Veamos, no creo que haya necesidad, creo que la política económica en el país se está manejando de forma adecuada. Efectivamente nos toca hacer ajustes en todos los sentidos y en todas las áreas, pero creo que en el marco general los aspectos y la política pública en torno al manejo de la economía nos garantiza tener una estabilidad. Si hay la necesidad de que se presente algún proyecto económico urgente, bueno, ya eso viene efectivamente del Ejecutivo, pero de por lo diálogos, menos de parte de la iniciativa legislativa no habría nada en camino. De los diálogos, bueno, a nosotros todavía nos falta ajustar la agenda legislativa con nuestro compañero presidente y ese es un tema que igual esperamos también hacerlo en las próximas semanas. Preguntaba aquello precisamente por la serie de medidas que se toman desde el Ejecutivo a propósito de esto que estamos refiriendo. Ya se han adoptado medidas en diversos sentidos y las propuestas de ley sabemos que también es un mecanismo para contrarrestar de alguna manera esos impactos que tenemos a nivel económico. Así es, sin duda, digo, si esa posibilidad existe, seguramente de parte del Ejecutivo vendrá un proyecto económico urgente, pero hasta ahora no tenemos previsto nada al respecto. No sé si el Ejecutivo está pensando en algo más. De ser así, tendríamos que discutirlo y revisar un poco por dónde viene ese proyecto de ley. Usted mencionaba que entre martes y miércoles de la próxima semana entonces ya el bloque definiría estos temas. ¿Cuándo finalmente ya se podrían ver anuncios oficiales respecto de los proyectos prioritarios? Yo diría que el miércoles específicamente tendríamos el taller para poder ya ajustar y revisar la matriz definitiva con todos los temas incorporados por cada una de las comisiones. ¿Esta matriz cuántos temas contempla al momento? Bueno, cada una de las comisiones tiene un paquete de proyectos de ley, unas tienen 2, 3, otras tienen 1, entonces en ese sentido se ha pedido también a los presidentes de las comisiones que ya pueda haber una priorización de los temas fundamentales, también midiendo políticamente de alguna manera cuáles son los impactos de esas leyes. Creo que este es un año sin duda significativo en todos los sentidos y también para que como Asamblea podamos tratar y ojalá ya aprobar varias de las normativas que ha venido quedándose desde el periodo anterior, ¿no? Así como constan proyectos de ley, no quedan exentos procesos de fiscalización, que es parte también de las tareas que tiene la Asamblea Nacional. De momento se conocen 2 exactamente, lo que tiene que ver con el tema de reparación de víctimas, este seguimiento que se realizará a nivel de una de las comisiones para determinar el cumplimiento de la ley de reparación de víctimas, y lo otro relacionado con la investigación de la adquisición de los helicópteros DRUF a cargo de la Comisión de Soberanía. Sí, esos son los temas que en este momento están en manos de 2 comisiones, básicamente la de justicia con respecto a al tema de víctimas y la de relaciones internacionales con respecto a los DRUF. En ese sentido, esos son como los 2 temas gruesos que tenemos en este momento, pero la tarea de cada uno de los legisladores, digo, sigue caminando alrededor del tema de la legislación y fiscalización. Muchos de los compañeros han hecho varios pedidos de información alrededor de distintos temas y en ese sentido hay que seguir trabajando, es decir, no podemos parar frente a un tema muy importante, ¿no?, que es fiscalizar varios de los hechos, de las acciones que se establecen a través de las distintas instituciones, sobre todo del Ejecutivo. ¿Podría considerarse que será un tema que se fortalecería en los próximos meses, precisamente el de la fiscalización? Yo creo que sí, nosotros hemos hecho una discusión alrededor de esto, es decir, planteando la necesidad de que podamos tener como mayor presencia y mayor intervención en cuanto a fiscalización. Cada uno de nuestros compañeros de asambleístas tiene un sinnúmero de temas que está solicitando información o que tiene conocimiento o que la ciudadanía le ha comentado de irregularidades, de violentación de derechos. Así que en
En ese marco nosotros sí estamos planteando un mecanismo y una metodología que nos permita fiscalizar sin que eso se genere trabas, sin que eso haga que el periodo o los tiempos de fiscalización o de entrega de información sean extensos. Es decir, hay una normativa a la cual las instituciones públicas y las autoridades deben responder, pero creemos que podemos agilizar mucho más el proceso. Pero a propósito de esto, existe al momento un proyecto de reformas presentado a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Precisamente se basa en el tema de la fiscalización. ¿Se dará trámite también a esto? Sí, la Comisión de Participación, antes de salir al receso legislativo, había ya empezado a trabajar sobre este proyecto de reforma a la Ley de la Función Legislativa. Nosotros estimamos que obviamente la Comisión va a seguir en este tiempo discutiendo el proyecto de ley de reforma y esperamos, hay ahí algunas discusiones alrededor del tema de fiscalización. Entonces creo que sí es importante que podamos llegar a un acuerdo, por lo menos como bloque, para presentarlo como parte de la reforma a la Ley de la Función Legislativa. Pero sin duda ese es un tema para nosotros fundamental. Hemos insistido, queremos seguir insistiendo en el tema de fiscalizar, porque nos parece que es una de nuestras tareas, pero más allá de eso, la responsabilidad que tenemos con el gobierno, con la ciudadanía, pasa también por evidenciar aquellos actos que vulneran derechos de los ciudadanos y aquellos actos en los cuales la corrupción está presente, ¿no? Brevemente, asambleísta, queda claro el tema de la agenda legislativa. Quisiera aprovechar su presencia también para abordar otro tema, que tiene que ver con el ajuste salarial para autoridades de nivel jerárquico superior. Hubo este acuerdo ministerial suscrito por la cartera de trabajo que hacía referencia a los pisos y techos para la función legislativa. Hace pocos instantes teníamos la reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL que también trataba este tema. ¿Cómo han asumido esta disposición? Bueno, creo que asumimos con la responsabilidad que este proyecto político nos merece, es decir, somos militantes de un proyecto político y nos sumamos a esta iniciativa del presidente. Creemos que sin duda los esfuerzos que ha hecho el gobierno a lo largo de estos 8 años para disminuir los índices de la mortalidad materna han sido fundamentales y todavía hay necesidad de apostar a ese tema, tenemos que hacerlo. Y sí, frente a una crisis, bueno, todos nos ajustamos un poco los cinturones, pero como decimos, asumimos con absoluta responsabilidad esta iniciativa, nos sumamos, hemos asumido de alguna manera los techos que plantea el Ministerio de Trabajo y en ese sentido el CAL tomará la resolución. Ahí los criterios de la asambleísta Alexandra Ocles, integrante del movimiento Alianza País, que nos ha acompañado en este espacio. Sin duda ese será un tema de amplia discusión todavía en las próximas semanas. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Con gusto. Amigos, una pausa, enseguida más información aquí en nuestra asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Volvemos.